Damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite reunirnos y estamos confiando en Dios y pidiéndole también por toda la gente que está enferma de ese virus y de otras enfermedades graves, ¿verdad? Que Dios sea con cada uno de los que nos vayan a estar escuchando y dé una salida a esta situación porque la necesitamos. Estaremos considerando la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo número 10. Vamos a estar considerando del verso 1 al verso número 12. Dice la bendita palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre, seguimos en tus manos. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija este servicio y sea de bendición para cada uno de nosotros, pero por sobre todo lleve honra, gloria, alabanza y exaltación a ti, bendito Dios, que tú lo mereces. Te agradecemos todo en el santo nombre de Jesucristo. Tomen asiento, por favor. Tema de esta hermosa mañana calurosa es cosas como ejemplo. La palabra del Señor nos habla de lo que le aconteció al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y nos dice la Biblia que todo esto está puesto como ejemplo y está puesto también para que aplique a nosotros y no caigamos en semejantes actos de desobediencia, como ya se mencionaron algunos aquí en este capítulo 10 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo vuelve a retomar el tema de la idolatría, y aunque no solamente habló de la idolatría, en contexto está hablando también de la idolatría. ¿Por qué? Porque ese ha sido uno de los problemas que han afectado gravemente a la humanidad. Desde el capítulo 8 estaba advirtiendo contra lo sacrificado a los ídolos, y lógicamente sabemos que los que tienen ídolos es porque los veneran, los adoran, y se recurre o se incurre al acto de idolatría. Entonces es algo que Dios aborrece y es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta para no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Algunas personas, ¿verdad?, pueden desviarse sutilmente por ignorancia, pero no debe ser así en el pueblo de Dios. Nosotros como cristianos debemos de saber, en pocas palabras, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque, y no es tanto un gusto, sino que estas cosas no traen honra ni gloria a Dios, pero más que nada son perjudiciales para nosotros los seres humanos. Dios es celoso. ¿Y por qué Dios es celoso? Porque la Biblia dice que así lo es. Y eso lo podemos entender nosotros de una manera bien sencilla. Nosotros tenemos una esposa, ¿verdad que sí? Estamos casados. Tenemos que tener un celo por ella. Lo mismo la mujer por el hombre, ¿verdad? Uno no la va a compartir, ni la mujer va a compartir a su esposo. Esto se entiende. Entonces, ¿Dios es exclusivo? Sí. Nosotros como esposos somos exclusivos, debemos de serlo. Porque ya cuando se incurre en desviarse de lo que Dios ha establecido,
desagradamos a Dios y nos metemos en problemas nosotros mismos. Pablo le dijo a los corintios que estaban ya, ¿verdad?, en la iglesia, les dijo en pocas palabras que evitaran el mismo fin que tuvo el pueblo de Israel por causa de su desobediencia. En aquel tiempo, en su mayoría, ¿verdad?, o sea, más bien había un grupo grande de gentiles que no eran el pueblo judío, pero también ellos contaban ya como el pueblo de Dios en este tiempo de la gracia. Podemos ver entonces que Dios no hace excepción de personas, que los mandamientos, ¿verdad?, aunque el Señor lo resumió en dos, y abarcan los 10, son los mismos mandamientos para el pueblo de Israel y así también para nosotros los gentiles que estamos en Cristo. Los antiguos israelitas fueron tentados e inclinados, ¿verdad?, a la idolatría, y esto ofende a Dios. Escúcheme bien, Pablo dijo, por tanto, en el verso 14, si usted mira el verso 14 ahí del capítulo 10, hace una amonestación, dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, huyan de la idolatría. Y este es un tema, ¿verdad?, que pisa callo, la idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es idólatra. Y cuando usted habla de no ser idólatra, hay gente que se molesta. Se molestan porque Satanás es astuto y quiere desviar la adoración del Dios verdadero. Entonces, como nosotros habitualmente en el pasado, y podemos entender eso porque también a nosotros nos pasó, ¿verdad? Y no es que chiriamos, sino es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Estábamos en el asunto de los ídolos, que teníamos a San Fulano, a San Sutano, la Virgen Fulana, la Virgen Sutana, y alguien dice, no, ningún santo, yo solamente a la Madre Santísima, a la Virgen Fulana, la Madre de Dios. Dios aborrece toda adoración que no vaya dirigida a Él. Escúcheme bien, y aunque no le guste, mi responsabilidad es hablarle lo que es la palabra de Dios. Si usted tiene por costumbre adorar a otra deidad que no sea Dios, aunque sea la misma Virgen, y yo respeto a esa Madre Santa que fue la que escogió Dios para traer a Jesucristo a este mundo, pero en la adoración debemos de ser celosos, que Dios es celoso y quiere que nosotros lo seamos, y que le debemos de dar la adoración sola y exclusivamente al Dios verdadero. Amén. Al que nos formó. Amén. No a la criatura. Amén. Sea quien sea, no merece adoración. ¿Por qué? Porque sabemos que el que la merece sigue siendo solamente Dios. Pablo les llamó la atención, huyan de la idolatría. Y me llama la atención, ¿verdad?, que hay religiones que promueven la idolatría. Pero yo no sé por qué, si tienen la palabra del Señor, y sea, escúcheme bien, no quiero entrar en controversias, ni mucho menos, porque Dios no me mandó a eso, pero sí hablar la verdad. Yo, con todo respeto, le puedo decir que la Biblia católica, porque a veces nos metemos en controversias, ¿verdad?, tiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y ahí dice claramente que no se debe adorar a los ídolos, condena la idolatría a Dios. Entonces yo espero que mis amados religiosos, ¿verdad?, católicos, con todo respeto, los líderes, me estoy refiriendo a los líderes, entiendan y obedezcan a Dios. Y le digan al pueblo, ninguno merece la adoración, solamente Dios. Amén. Quiten esas estatuas, québrenlas, quémenlas si es posible, sáquenlas de sus vidas. ¿Por qué? Porque traen maldición a la vida de las personas. Y hay muchas personas sinceras, pero le digo en el nombre del Señor, están sinceramente engañadas. Y yo no quiero que nadie, ¿verdad?, que pueda mirar este mensaje, se quede a ciegas, a oscuras de este asunto tan importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los que enseñamos la palabra del Señor, vamos a rendirle cuentas a Dios de lo que hicimos. Y si por congraciarme con el hombre, me descongracio con Dios, estoy en un problema. Es que si yo le quito la deidad a Fulano, a Sutano, se acaba mi religión. Pues que se acabe, pero que quede Cristo. Amén. Porque Cristo es el que cuenta. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Pablo amonestó entonces al pueblo judío y a un grupo grande de gentiles a no ser idólatras. ¿Por qué razón? Porque ellos tuvieron ese problema en el pasado, y dice la palabra del Señor que esto, hermanos, se puso como ejemplo. Vamos a retomar los versículos que estábamos leyendo.
Dice la Biblia, no quiero hermanos, en el verso 1 del capítulo 10, no quiero hermanos, ahí van judíos y gentiles, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y sigue diciendo que comieron del mismo alimento espiritual, ¿verdad? Bebieron de la misma bebida, hermanos, de la roca, la cual dice era Cristo, pero dice en el verso 5, fíjese de lo que dice en el verso 5, pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el verso 6 va directamente y aplica a nosotros también. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, la codicia ha sido un problema desde siempre, ¿verdad? Satanás codició, ambicionó, ¿verdad?, el ser igual o mayor a Dios. Y se metió en puros problemas. Todos nosotros, si vamos moviéndonos por la codicia, no vamos bien y tampoco vamos a agradar a Dios. Dice la Biblia que debemos de estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. Ser agradecidos. Y en vez de quejarnos porque alguien tiene más o por esto o por lo otro, hay que decirle gracias Dios. Y hay que mirar lo bueno que hay, porque sí hay cosas buenas, ¿verdad? Me puedo mover, estoy sano, puedo trabajar o me puedo quedar en casa como muchos se quedan en casa. Denle gracias a Dios y no hay que ser del grupo de los complainers. ¿Por qué? Porque no es sano para nuestras vidas. Dice la Biblia entonces que todo creyente que ama a Dios, ¿verdad?, debe entender y aborrecer la idolatría, porque Dios la aborrece. Y si nosotros, ¿verdad?, amamos a Dios, lo que Él aborrece, también nosotros debemos de aborrecerlo. Quiero que se vaya un poquito para atrás, vaya al verso 8, ahí de 1 de los Corintios. Que Dios sabe quién es quién, Él conoce, ¿verdad? Él sabe si somos o estamos tratando de serle fieles, Él sabe si somos idólatras, Él sabe si estamos viviendo una vida doble, una vida de apariencia, una vida de religión o una vida consagrada a Él. El verso 3 del capítulo 8 dice, pero si alguno ama a Dios, ¿ya están ahí? 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las comidas o las viandas, dice que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, que dice ahí, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, si en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y está entre paréntesis, para nosotros, sin embargo, solo ¿qué? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, veamos el verso número 7 y último que vamos a leer en esta porción. Dice, pero no en todos, y la Biblia es clara, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, y dice ahí, agrega, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. No importa que digan, ¿verdad?, que anda otro Dios y que no es el único Dios en el universo y que esto y que el otro. Usted créale a Dios. Creámosle solamente al Dios verdadero. ¿Y cuál es ese Dios verdadero? ¿Quién es? El que creó los cielos y la tierra. El que nos formó a nosotros, el que sustenta todo por el poder de su palabra. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Él sí es digno de adoración. Él sí es digno de doblar nuestra rodilla. Amén. Él sí es digno de cantarle alabanzas. Amén. Porque ¿qué podemos hacer más, hermano? No podemos hacer más. No podemos pagar el precio de la salvación. Y qué bueno que Dios no nos la cobra. La salvación es gratis. Dios tiene un plan maravilloso para todo aquel que quiera acercarse a Él. Y los ídolos, vuelvo a reiterar, no le agradan a Dios. No le agradan a Dios. Aunque haya personas que se molesten, que es como una apariencia de mi familiar y que a través de ahí recuerdo. Hermano, le voy a decir en pocas palabras y con perdón de ustedes, Dios no necesita bules para dar, como dicen aquí en el mundo. Dios es soberano. Amén. Dios es único. Amén. Y si Dios dice no agarres intermediarios, no agarre intermediarios.
doble su rodilla y vaya a Dios por medio de Jesucristo, porque así lo estableció la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Dijo Jesús en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y note estas palabras, dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Si te enseñaron otro medio para ir a Dios, te engañaron. Amén. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es absoluta, es clara en su palabra. Solamente a través de Jesucristo se puede llegar al Padre Celestial y a gozar de las mansiones celestiales que Dios tiene para nosotros preparadas, porque Dios no miente. Dice la palabra del Señor entonces que los ídolos no son nada, ¿verdad? Nada. Y si usted quiere agregar un poquito más, ¿verdad?, a este asunto, vaya al Salmo 115. Ahí está, habla de la idolatría. No lo vamos a mirar ahorita, pero si a usted le interesa, ¿verdad?, conocer de los ídolos y de lo que dice Dios en su palabra, lea simplemente el Salmo 115. Y dice que tienen manos y no pueden palpar, oídos y no oyen, ojos y no ven. Son llevados porque, hermanos, si está el monito aquí o la monita o lo que sea, si viene una quemazón, normalmente si es de material que se quema, se va a quemar. Alguien podrá decir, yo lo hago de puro fierro que no se queme. Sigue siendo un ídolo y lo sigue aborreciendo Dios. Y Dios es claro en su palabra. Y no estoy enojado, quiero decirles, porque tengo la cara de chupalimón a veces, ¿verdad? Yo le amo y quiero que toda persona que escuche pueda abrir su corazón a Dios y reciba la palabra, pero la palabra no adulterada, para que sea de bendición para su vida. Miren, los israelitas entonces podemos ver que tenían ventajas sobre todos los pueblos paganos que había en aquel tiempo. Dice la Biblia, y vamos a ver por ejemplo 4 ventajas que puedo ver aquí en la palabra del Señor. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, en el verso 1 del capítulo 10. En Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Sí, simbólicamente así lo pone la palabra del Señor, que ellos recibieron ese bautismo en el verso 2. Comieron el mismo alimento espiritual, el cual era el maná. Cristo mismo, hermano, se ofreció un pan para ellos para que no tuvieran hambre. Bebían de la misma piedra espiritual, la cual era el mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, aquí vemos que tenían ventajas, que tenían todo para seguir adelante y no quejarse, pero ¿sabe qué? Ellos en el camino, en el desierto, estaban quejándose y quejándose. La rebeldía del pueblo de Israel los llevó a quedar postrados en el desierto. Solamente 2 personajes, nos habla la palabra del Señor, que no quedaron postrados por desobedientes. Si usted los conoce, fue Josué y Caleb. Y dice la Biblia que sí, los descendientes de los antiguos sí pudieron entrar a la tierra prometida, pero no los antiguos, los padres. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Y déjenme decirles que Dios no anda con juegos. Dios es justo. Si Él dice no lo hagas, debemos de obedecer. Allá no le vamos a salir con excusas, es que todos lo hacían. Es que esa era la religión que me enseñaron mis padres y pues por eso yo adoraba a Santo Tomás o al niño de Atocha o a la Virgencita del Chorro, del Carmen. Señores, que tienes que entender que eso es lo que yo sabía. Hermano, hermana y mi amigo, la palabra del Señor se está predicando cielo, mar y tierra. Por todo el mundo llega la palabra del Señor. Y hay personas, ¿verdad? Y yo no me voy a comparar con nadie, pero habemos personas que le estamos predicando lo que es solamente la palabra de Dios. Las decisiones de cada persona. O le hago caso a Dios por su palabra, o le hago caso a la tradición y a lo que viene ya desde tiempo, porque así me enseñaron. Usted tome su mejor decisión. Mi consejo es, escuche la palabra del Señor, créale a Dios y obedezca a Dios. Nadie dijo amén, pero así es. Amén, gloria a Dios. Dice entonces la palabra del Señor, hermanos, que Pablo habló a los creyentes también de cosas. No solamente les explicó las ventajas que tenía el pueblo de Israel, también les habló de cosas que tenían que evitar. Y podemos ver, ¿verdad? Se las voy a decir, son unas pocas cosas, pero son muy importantes. Pablo aconseja a no codiciar cosas malas, en el verso 6. Estamos hablando del capítulo 10 de Primera de los Corintios. No codiciar cosas malas. Ahora,
Si usted conoce un poquito la Biblia, mis hermanos, el último mandamiento en la palabra del Señor de Éxodo 20, ¿qué es lo que nos dice? No codiciarás. ¿Quiere mirarlo? Sí, vaya a Éxodo 20, por favor. Dele para atrás a la Biblia. Vamos a ver este versículo, porque es importante, ¿verdad? ¿Y dónde dice? Pues en la Biblia. ¿Y dónde está? Pues aquí está en la Biblia. Los 10 mandamientos. Sí, dice ahí en su Biblia los 10 mandamientos como título. Sí, ¿verdad que sí? ¿Y esos quién los dio, hermanos? Dios. Dios. ¿Que a Dios se le obedece o se le desobedece? Yo creo que todo se obedece mejor, obedezcamos. Déjeme ubicarme en Éxodo 20 para los 10 mandamientos. ¿Qué dice? Váyase directamente al verso número 17. ¿Es mandamiento o no es mandamiento? Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. Oiga, hagamos una pausa. Ay, mira qué casa tan bonita tiene ahí fulano y yo. ¿Será que...? Y luego, no hombre, ese creo que anda hasta vendiendo droga, qué sé yo, hace comentarios de esa naturaleza, ¿no? Eso no es para un hijo de Dios. Usted no mire lo que se mueve alrededor, usted mire la grandeza de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, dice, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni tu criada, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Ahora tal vez no vamos a, bueno, aquí se aplica lo de la casa y la mujer, ¿verdad que sí? Siervos tal vez no, ¿verdad? Ni criados, ni un buey, ni un asno, ni algún caballo, pero sí hay otras cosas que se pueden codiciar. Dinero. El carro, ¿verdad que sí? El carro, la lancha que tiene, qué sé yo, ¿verdad? Y yo que no puedo comprar ni una bicicleta y ahí anda la persona, ¿verdad? ¿Por qué será eso? ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos entonces en codicia, ¿verdad? Y Dios no quiere que vivamos en codicia, codiciando cosas que no son para nosotros. Ahora, vamos a seguir viendo. No codiciar. ¿Y es mandamiento o no es mandamiento? Amén. No codiciar, no ser idólatra. Vemos al tema de la idolatría. Ay, ya cállese con esto de la idolatría. Pues cada quien que adore, está bien, adore lo que usted quiera. Pero si quiere entrar al camino del Señor, se debe de obedecer a Dios. Amén. No ser idólatras como algunos de ellos, verso 7. No fornicar como algunos de ellos fornicaron, verso 8. Estamos hablando del mismo capítulo 10 de 1 Corintios. No tentar al Señor, dice la Biblia, como también algunos de ellos le tentaron, verso 9. Y también hay uno más, dice, no murmurar como algunos de ellos murmuraron, en el verso 10. No quiero que ignoren, dijo Pablo, que aunque ellos eran israelitas, gozaban del favor de Dios, tenían la nube, hermanos, la nube los protegía del calor durante el día. Era una sombra hermosa para el pueblo de Israel. Qué nube tan grande debe haber sido, ¿verdad que sí? Amén. Porque estamos hablando de millones de personas. Sí. Y luego estamos incluyendo hasta los animales. Amén. Y no les faltó ni sombra ni luz en la noche, porque esa nube que nos iba guardando del calor en el día, normalmente en esos desiertos de Arabia, de aquel Medio Oriente, hermanos, es calientísimo en el día y en la noche se torna Frío. helado. Entonces, dos razones por la cual la columna de fuego, para protegerlos del inmenso frío también y para que ellos pudieran ver por dónde caminaban. Dios mismo, ¿verdad?, estaba ahí con ellos, la presencia del Señor. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Empezó a darse cuenta de otras naciones que tenían un rey, que vivían de otra manera y quisieron copiar a las naciones. En vez de haber estado agradecidos con Dios, no, hermanos, estaban queriendo, ¿verdad? Como le voy a decir sinceramente, como cuando alguien está escuchando la palabra del Señor y está casi bailando ya queriendo seguir. No están a gusto. No están a gusto. Y esto pasa en las iglesias. Sí. Yo vine porque me trajeron. Pues porque si no voy mi papá se enoja. O ya para que esta vieja no me diga nada. O para que este viejo ya se calle la boca porque es un dolor de cabeza. Yo aquí estoy, pero nada, yo no. Yo estoy bien, yo no necesito religiones.
Está bien, pero todos necesitamos a Dios. Amén. Y el tiempo hay que aprovecharlo, porque hermanos, tenemos solamente una vida. Y una vez que se cierre nuestra vida, que se cierren los ojitos y vayamos allá a la tumba, se acabó el periodo de gracia para nosotros. Amén. Se acabó la oportunidad. Si se aprovechó, qué bueno, y si no, qué lamentable. ¿Por qué? Amén. Porque esto es así. Gloria a Dios. Dice entonces, hermanos, dijo el apóstol Pablo, que ellos habían gozado de muchas ventajas espirituales, pero, hermanos, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo. Vemos entonces también, hermanos, que Pablo les dio un breve relato por una razón. Vuelvo a reiterar, no solamente eran judíos, pero también eran gentiles. Los judíos normalmente les enseñaban la palabra de Dios a sus hijos. Los gentiles no, hermanos, los gentiles eran gentiles, no estaban en el asunto de leer los antiguos escritos ni nada de eso. Ellos vivían su mundo a su manera, pero también empezaron a creer en Dios por medio de Jesucristo, porque Él vino y humanamente hablando dio testimonio, dio ejemplo, hizo cosas grandísimas. Entonces hubo gente que dijo, yo quiero también, yo quiero entrar en ese grupo. Y ahí estamos hablando de los que estaban en Corinto. Pablo entonces hizo una síntesis, un resumen, ¿verdad? Les tuvo que explicar de seguro que mira, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o Jehová, ¿verdad? Se refirían a ellos de esa manera tal vez. Y mira, pasó esto, esto y esto, y estamos hablando aquí del ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Tenían a Dios y tenían a Dios. Tenían privilegios, tenían privilegios. Tenían ordenanzas de no hacer esto y no hacer aquello, claro que sí, pero desobedecieron y no entraron a la tierra prometida. Ahora, quiero hablar de un punto muy controversial, pero yo quiero ser claro también en la palabra del Señor. El que es salvo, escúcheme bien, el que recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo lo sella. Y dice la Biblia que nada ni nadie lo puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Pero tiene que ser salvo, tiene que tener a Cristo en su vida. No es entonces, hermano, que, escúcheme bien, este es el tema controversial, no es que se pierda la salvación, sino que muchas personas se pierden porque en realidad nunca fueron salvos. Amén. ¿Eran creyentes? Claro que sí. ¿Actuaban como cristianos? Claro que sí. ¿Hacían casi todo lo mismo que los cristianos? Tal vez sí, pero es que Dios conoce el corazón. Y si en el corazón, en la vida, en realidad no está Cristo, esa vida sigue perdida y todavía necesita a Cristo como Señor y como Salvador. ¿Cuántos tienen su ídolo ahí guardadito debajo de la almohada? Su estampita todavía. No, y si la tuviera no va a decir yo, hermano. No, Yo soy un idólatra. Yo todo tiene. Todo tiró, pero hermano no. Qué bueno. Qué bueno. Pero hay también otros ídolos de este tiempo, ¿verdad que sí? Acuérdense. Hay otros ídolos. El teléfono, puede ser. Yo no sé. Yo no sé, hermanos, pero puede ser que sí. Escuche bien esto. Puede ser que en vez de, hermano, buscar la presencia de Dios, primero vamos a buscar. A ver, permítame. ¿Qué dijo mi comadre Chencha? Ay, mi compadre Tiburcio, miren lo que... Y se lo chupó la tecnología y no hubo tiempo para la oración ni para leer un versículo ¿Qué bíblico. pasó con la niña apenas? Por las redes sociales, por esto, porque no ponen atención. Hay muchas, sí es cierto, hay muchas desgracias porque este aparatito se puede usar para bien, pero también para mal. Y entonces debemos de tener cuidado, niños, jóvenes y también adultos. Esto no es para los jóvenes nada más y los niños. Hay veces, hermano, que el adulto está más enviciado. Entonces, ¿se convierte en un ídolo? Sí. Antes, hermano, mire, yo no sé, ¿verdad? En el tiempo atrás se usaba el darle a los niños normalmente, ¿verdad? Disciplinarlos, esto, lo otro. No te voy a dejar ir a tal lugar, o te voy a... alguna prohibición que ellos se sentían mal. Y pues sí, lloraban, no les dolía esto, lo otro. Pero yo veo que hoy, si le dice uno a alguien que está, en pocas palabras, bien idolatrizado al teléfono, aunque no lo mire de esa manera, puede ser así,
te voy a quitar el teléfono, ahí sí que hay problemas. O si no le quita el Xbox y se desmaya. Ahí sí hay ¿Se problemas. desmaya? Puede ser que haya problemas serios, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. No vamos a entrar tanto al fondo de esto, pero sí debemos de poner atención, ¿verdad? Y ser sabios. Y puede chequear. Ayer, por ejemplo, que estábamos en Mexicali, por la gracia de Dios, estaba diciendo nuestro sobrino, aquí pueden chequear todo lo que hacen, aquí está. Y les movía y dice, mire, se miró tanto, se llamó tantas veces, se texteó tanto, se miró Facebook, se miró un video, se oyó escuchó música. Qué bueno. Y ahí está un registro, ¿verdad que sí? Bueno. Entonces, pues podemos trabajar un poquito. Por la gracia de Dios, yo no tengo el problema de estar en el celular. No tengo ni Facebook, no tengo muchas cosas que no puedo decir que son del diablo tampoco, porque hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Que se pueden compartir. Aquí tengo mi Biblia. La palabra de Dios, se puede tener la Biblia ahí bajada ahí para que usted no ande con su Biblia pesada. Usted puede tener su teléfono, mirar, sirve para llamadas, un buen mensaje, un buen texto de aliento, qué sé yo, se puede usar. Puede haber una buena predicación, pero si, hermanos, se está yendo por otro lado, tenga cuidado, yo sé lo que le digo, porque esto es un problema. Todos estuvieron, dice que sus padres, gozando de las bendiciones de Dios, pero sabemos que la palabra de Dios dice que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Hermanos, 40 años vagó este pueblo por el desierto y lo único que hacían era lamentarse. Y tal vez Dios, hermano, permitía, ¿verdad? Y esperaba que respondieran en buena manera cuando se escaseaba un poquito el agua o el alimento, que pudieran decir, nosotros estamos confiando en Dios. Pero ¿qué es lo que decían? No decían eso. Nos trajeron para que nos muriéramos en el desierto. Allá comíamos. Ya teníamos donde dormir. Aunque estábamos esclavizados, pero teníamos la panza ahí con comida. Había agua. Había esto, había lo otro. Moisés, ¿qué has hecho? Nos trajiste acá para que nos mataran, para morirnos. Y se quejaban. Pero en realidad no les faltó, hermanos. Dice la Biblia que ni el calzado se les gastó. No. A ver, ¿cuántos tienen aquí sus tenis por 40 años? ¿O sus zapatos? Vale. Ya ahorita los hacen. No, hermano, es que antes eran de puro cuero. El cuero también se acaba. Pero Dios se los guardó, ¿verdad que sí? Su vestido, su calzado. Pero ellos prefirieron otra cosa. Y ahí es donde vinieron las consecuencias. Dios les proveyó, no les faltó. Pero con todo y eso dice la Biblia que más de muchos de ellos no se agradó Dios. Por lo cual fueron postrados en el desierto, como miramos en el verso 5. La travesía del pueblo la travesía que hizo Israel por el desierto fue una historia, hermanos, de una cadenita. Fallo tras fallo de fe. Por una cosa, y Dios, ¿por qué los dejó postrados en el desierto? ¿Sería que Dios a la primera los castigó, hermanos? No. Les dio oportunidad tras oportunidad. Y oportunidad tras oportunidad, pero ellos no quisieron entender. Y por eso dice la palabra del Señor, que quedaron postrados en el desierto. Nomás les faltaba algo y a quejarse, ¿verdad que sí? Sí. Faltaba agua. Mire, pan, si quieren todo. tomar una nota, por ejemplo, en Números 14:2. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ya mejor me quiero morir, quejándose, ¿verdad? Y yo veo que Dios les tomó en serio su queja. Y ahí quedaron. Sí. Lo importante es entonces, hermano, ¿verdad? Obedecer los mandamientos de Dios, la palabra del Señor. Dice la Biblia entonces, hermano, que no debemos codiciar cosas malas. Imagínense, si yo estoy codiciando a mi vecina, yo casi ni conozco, no hay aquí, casi no se platica uno, no sé por qué, del trabajo, para allá y para acá. Pero imagínense, o el vecino codiciando a la esposa, qué sé yo, ¿verdad? Hermanos, eso no le agrada a Dios. Eso es feo. ¿Y por qué? Porque trae consecuencia. Eso llega a muertes, ¿verdad que sí? Dios nos quiere evitar esos problemas. Dios es bueno con nosotros, pero a veces nosotros no entendemos y queremos hacer lo que nosotros queremos. No codiciarás entonces, ya miramos en Éxodo 20:17, ¿verdad que sí? Amén. No codiciar nada, ni la casa, ni la mujer, ni posesiones, en pocas palabras, del prójimo,
del vecino, de quien sea o de quien miró en la televisión. La codicia, acuérdense, que comenzó a obrar en Satanás y grandes consecuencias trajo en su vida de este ser malévolo. En 1 Corintios, estamos en regrésese al capítulo 10. Y vamos a tocar este punto y con esto vamos a terminar. Tal vez luego sigamos porque este tema puede ser muy largo, ¿verdad? Pero no queremos aburrir, hermano, y especialmente gente que está mirando las prédicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el YouTube, donde las miren. ¿Cuánto dice que dura esa predicación? Pues nomás 1 hora y 40 minutos. Pero el fútbol, ¿cuánto dura? 3 horas. Está bien. ¡Qué aburrido! ¿Cómo yo voy a ver algo de 1 hora y 40 minutos? Y la novela dura 3 horas. La gente pasa nada. Yo tengo un dicho, hermanos, al buen entendedor, pocas palabras. Si el Espíritu Santo le place usar una sola palabra, pero en un corazón dispuesto, Él hace la obra y cambia a la persona. Así es, hermanos. Ahora que estábamos allá, le digo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre hay oportunidades, le hablé de Cristo a 2 personas. Mi esposa también estuvo platicando con las mujeres, ¿verdad? Ella con las mujeres y yo con 2 varones. Y me preguntaban, ¿verdad? Oiga, pues usted no toma, ¿verdad? Usted va a la iglesia. Tienen que ver una diferencia. ¿Verdad que sí? Sí. Oiga, yo lo veo que usted no dice malas palabras. ¿Sí va a la iglesia? Pues sí. ¿Y de cuál religión es? Porque luego quieren saber cuál religión. Que bueno, hasta cierto punto, ¿no lo creen? Porque dicen, usted no toma, no fuma, no dice malas palabras, y yo con este problema de droga, de chupe, de esto, que el otro, que no puedo dejar esto yo. ¿Cómo le hago? Y uno tiene que tener la respuesta. Ahora, mira, te voy a empezar a platicar. Dios formó los cielos y la tierra y el éxodo, y entonces acá la historia de los reyes, no va a entender nada. Usted simplemente, o yo simplemente le puedo decir, tú eres una persona perdida, pero hay un Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Y si quieres un cambio en tu vida, nomás pídele a Él, pero de corazón. Amén. Y si necesitas ayuda y te puedo ayudar, yo te puedo guiar a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Creo que sí necesito, pero ahorita no estoy preparado. Eso nos pasó a muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Es que no soy bueno, todavía no me porto bien. Es que todavía me gusta mucho la botellita o el cigarrito o esto o lo otro. Dios entiende eso, pero ¿quieres o no quieres? ¿Quieres? Yo me sentía ya bueno. Ese fue el problema mío. Ya no hago esto, ya no hago esto, ya no. No, yo ya estoy bien. Nadie es bueno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Él. Y necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Todos. ¿Qué dice entonces? No seáis idólatras como algunos de ellos. Con esto volvemos al problema que comenzó Pablo a discutir con ellos en el capítulo 8, ¿verdad? Sobre los ídolos, sacrificar a los ídolos ahí, ¿verdad? Y la idolatría, en pocas palabras. Muchos están atados a la idolatría. Y cómo, hermano, hermana, podemos coincidir esto. La tecnología a todo vapor. Todo el medio informativo a todo vapor para que la gente pueda abrir los ojos. Pero dice la Biblia, mas no en todos hay este entendimiento. Y le voy a decir por qué. Porque el Dios de este siglo que se llama Satanás, según a los Corintios 4:4, ¿verdad? Dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y puedan ser salvos. Amén. ¿Y por qué les cega el entendimiento? ¿Será que Satanás puede más que Dios? No. En ningún momento. Pero si el hombre o la mujer endurece su corazón, porque tengo mi religión, porque yo puedo pedirle a mi santo fulano, a mi virgen fulana, y yo estoy bien, y se cierra de esa manera, podrá recibir la palabra del Señor, podrá recibir, llega, pero no va a ser la obra. ¿Por qué? Porque no la va a recibir con fe. Y eso hay mucho, ¿verdad? De eso hay mucho en este mundo. Entonces, gente que murió y millones de millones. La Biblia dice, hermano, y no quiero exagerar, pero a lo que yo entiendo, como un 80% de toda la humanidad se va a ir a la perdición. Amén. Ya le puso números el hermano. Dice la Biblia que una gran muchedumbre, mayoría. Pocos son los salvos, dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor no miente. Y pocos es pocos. ¿Cuántos hay ahí en el grupo fulano? 2 millones. ¿Y cuántos agarraron el certificado? Pocos. Pues fueron poquitos.
¿A cuántos se les dio una beca? Eran 2,000, pero nomás a 10, fueron pocos, ¿sí o no? Sí. La gran mayoría no, la gran mayoría se va a perder. La Biblia dice claramente, y espero en Dios que usted que está escuchando aquí, los que están o van a escuchar allá, no sea uno de los que se van a perder, porque eso va a estar feo, Amén. y es por la eternidad. Hoy tenemos la oportunidad, no codiciar. Jóvenes, si tú tienes el telefonito número 5, no codicies. Te voy a dar una clave, pero no te idolatrices con el teléfono, no te está duro para decir idolatrices con el teléfono, pero sí puedes decir, ay señora, me gustaría tener el 10, ahí puedo mirar mejor, qué sé yo, cosas buenas, ¿no? Está bien, no hay problema. Pero, ay, yo no tengo el 10 o el 11 y mi amiga sí, y me van a hacer burla y se apachurra y se deprime, no vive a gusto. No se afane, no codicie. Señor, si es tu voluntad, ¿vemos la diferencia? Si es tu voluntad, yo veo aquí algunos de ustedes, ¿verdad? Poquitos que sean, y puede haber muchas personas que dicen, yo quisiera un mejor trabajo, yo quisiera una casa, yo quisiera un mejor carro porque lo necesito, ¿sí o no? Porque lo necesito. Es la diferencia. Porque lo quiero es que ya no me gusta, porque lo quiero, lo tengo y está bueno, pero no me gusta. Es otro asunto, es codicia. Tengamos cuidado, hermanos, porque muchos hemos incurrido a la codicia. Dice la palabra del Señor entonces, hermanos, que había ese problema de los ídolos. Los ídolos no son nada, comían carne sacrificada, la carne era carne. Y no se le perdía el sabor ni se hacía más mala porque la ofrecieron a los ídolos. Puede que haya estado hasta sentido más sabrosa la gente, la carnita. Pero Dios la prohibió, Dios prohibió todo eso. Y entonces si Dios prohíbe algo, debemos de obedecer. Vamos a terminar aquí y vamos a continuar con este estudio. Porque hay mucho que aprender y yo pienso que nos va a servir también a nosotros. Amén. Para no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Ya miramos 2 puntos rapiditamente. No codiciar y no ser idólatra. Con eso hay mucho para trabajar. Yo no codicio, hermano, hay que escudriñarnos bien. Yo no soy idólatra, hay que escudriñarnos bien. Y hablamos ya, ¿verdad?, de cosas que podemos entender. De que mira, aquel tiene mejor el carro, y el joven o la joven dice el teléfono, aquella lo tiene mejor, y sus papás están hasta más pobres, mi papá gana mejor, pero no me lo quiere comprar, y por eso le voy a sacar una F en matemáticas. No haga eso, se va a dañar usted solo, usted sola. Piense positivo, sea positiva y échele ganas, pero en las manos de Dios. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas nos las dejó Dios como ejemplo y también son para nosotros, para que no codiciemos, no idolatricemos, no hagamos ninguna cosa de las que mencionó la Biblia y podamos seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Padre, te damos gracias, a ti la honra y a ti la gloria, porque eres el único que la merece. Dice tu palabra que para muchos hay muchos dioses y para muchos, ¿verdad?, hay muchos señores, pero nosotros tenemos solamente un Dios y ese eres tú, el Dios todopoderoso, el Dios que formó los cielos y la tierra, el Dios que nos creó a imagen y semejanza de usted, mi Dios, el Dios que envió y Jesucristo voluntariamente vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Dios que envió su Espíritu Santo, su misma esencia, para que morase con nosotros y en nosotros y pudiésemos ser guiados a toda justicia y a toda verdad. El Dios que nos dejó su santa y bendita palabra para que por medio de ella vivamos. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santísimo. Que podamos tomar, Señor, tu palabra muy en serio y que, bendito Dios de los cielos, tu nombre sea glorificado. Quiero hacer un llamado, ¿verdad?, para los presentes y los que no están presentes. Si alguien necesita a Cristo en su vida, usted puede venir a Él con confianza. Con confianza, acerquémonos a Él con confianza, dice su palabra, ante el trono de la gracia y alcanzaremos el oportuno socorro. ¿Qué debo hacer? Puede decir usted. Reconocer que es pecador o pecadora, todos lo somos. Reconocer que Jesús es el Salvador y tomar una decisión por Jesús de invitarlo a su vida, a su corazón. Y usted lo puede hacer de corazón y con palabras sencillas como de esta manera. Señor Jesús, yo soy esa persona. Te necesito en mi vida.
Ven a mi vida y sé el Señor de mi vida, y que de hoy en adelante tú tomes el control de ella y yo sea obediente a tu palabra. Señor bendito y todopoderoso, tú conoces los corazones y tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Nos quedamos en tus manos y te damos gracias, te damos honra y gloria porque eres el Dios nuestro, Dios verdadero, en el santo nombre de Jesucristo. Amén y gracias.